Premier. A continuación, las inquietudes que tengan los congresistas, vamos a dar la bienvenida, que omití hacerlo, a la congresista Marisol Espinosa, a el congresista Jorge Enrique Meléndez, al congresista Modesto Figueroa, a la congresista Rosa Bartra, al congresista Mauricio Mulde y al congresista Luis Fernando Galarreta. Vamos a empezar la ronda de oradores. Congresista Lescano. Presidente, muchas gracias. Saludar al señor primer ministro, al ministro de Economía, a los colegas parlamentarios. La ministra de Justicia también, no la hemos visto. Saludo también a la ministra. En primer lugar, señor, hay que indicar que este decreto de urgencia se ha dado para evitar que las empresas brasileñas, porque es el objetivo fundamental de la norma, que han ido pagando coimas en el Perú y han conseguido obras, saquen sus dineros al extranjero y burlen el pago de la reparación civil a favor del Estado. Creo que no está mal, yo creo que se debió tomar previsiones, está bien que se haya expedido el decreto de urgencia, pero tenemos algunas observaciones que creo que, tal como está el decreto de urgencia, podría burlarse el pago de la reparación civil por parte de estas empresas que actualmente tienen pues gravísima responsabilidad, no solamente por los delitos cometidos, sino por el pago del daño cometido que tiene que hacerse pues de manera económica. La primera observación, señor presidente, señor primer ministro, es que el artículo 2 no comprende a los consorcios. No comprende a los consorcios, habla solamente de personas jurídicas, empresas, pero el consorcio es otra cosa, es un grupo de personas jurídicas y sabemos que la empresa Odebrecht, la empresa OAS, hacía consorcio con otras empresas, pero aquí no se habla que este decreto de esas corruptas que no necesariamente están en consorcio. Hay varias de ellas que dicen ahora no conocía nada, no sabía nada de las coimas y yo no sé nada. Pero bien que sabían, y aun cuando no están en consorcio, tienen responsabilidad porque estafaban, engañaban, coimeaban y sabían cuánto de utilidad sacaban y había una gerencia especial para el pago de coimas. No están comprendidas, al parecer, estas empresas. Nosotros queremos ver por qué se ha obviado de comprenderlas expresamente en el artículo 2, señor presidente, señor primer ministro, de este decreto de urgencia. En segundo lugar, el artículo 3 habla de la suspensión de las transferencias al exterior, es decir, las empresas no van a poder sacar su plata afuera, porque tienen primero que pagar la reparación civil por los delitos cometidos acá dentro del país. Pero dice, bueno, la suspensión rige hasta que se pague la reparación civil. Y para que se pague la reparación civil, señor presidente, va a pasar mucho tiempo. ¿Cuántos años dura sacar o expedir una sentencia en el Perú? 5 años, 6 años, 10 años, 15 años. Y mientras tanto ese dinero va a estar congelado y no se va a poder utilizar por parte del Perú para acabar las obras de infraestructura o restablecer los servicios públicos, porque ahí también se está poniendo énfasis en este decreto de urgencia. ¿Para qué se toman estas medidas? Para que continúen las obras públicas y a empresas que cumplan la ley o directamente por parte del Estado o restablecer los servicios públicos. ¿Cuánto se va a esperar? Hasta que se expidan las sentencias. ¿Y cuánto se tarda para expedir una sentencia en el Perú, señor presidente? Años, 10, 15, 20 años. Entonces, vemos que ahí, al parecer, no se ha dispuesto una fórmula que permita estos dineros de las empresas coimeras disponerlos a la mayor brevedad. Pero hay algo más peligroso. Dice, la suspensión para que estas empresas corruptas saquen su plata al exterior es que salga la sentencia. Sale la sentencia, pague la reparación y pueden disponer de su dinero. O dice, si se vence el plazo de este decreto de urgencia. 1 año. 1 año, es decir, a febrero del próximo año, venciendo el plazo de este decreto de urgencia,
se va a permitir que las empresas corruptas saquen su plata al exterior, porque vence el plazo. Dan esa posibilidad. Las transferencias están suspendidas en estos momentos, señor primer ministro, pero si llega febrero del 2018, se acabó, ellas van a poder sacar su dinero. Pero aquí está, artículo 3º, párrafo 3º, dice: esta suspensión de las transferencias al exterior es de aplicación hasta que se efectúe el pago del íntegro de la reparación civil a favor del Estado o vence el plazo de vigencia establecido en el artículo 7, lo que ocurra primero, dice. ¿Y cuánto? ¿Qué dice el artículo 7? El presente decreto de urgencia tiene vigencia 1 año. Es decir, venciendo el plazo, se acabó la suspensión y las empresas corruptas van a poder sacar o hacer las transferencias de su dinero, de sus activos al exterior. Lo cual a mí me parece un peligro, viendo la situación de la justicia peruana, que se tarda muchísimo para expedir las sentencias. En tercer lugar, señor presidente, nosotros estamos también preocupados de algunos dispositivos que excepcionalmente establece esta norma. Dice: en los casos en que sea necesario realizar transferencias al exterior por las empresas corruptas, por concepto de pagos de deuda a acreedores y otros pagos, dice que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo puede autorizar. La pregunta es, o sea, el Perú va a renunciar de sus legítimos derechos de cobrar una reparación a estas empresas y va a preferir disponer a través del Ministerio de Justicia que los señores de Odebrecht, porque tienen deudas en el extranjero, los autoricen y saquen plata al extranjero. Eso a mí me parece una situación que no se debe permitir, porque estamos renunciando a nuestros legítimos intereses, porque aquí le estamos cobrando la reparación por delitos cometidos, por coimas, por corrupción. Y el Ministerio de Justicia le va a decir, como Odebrecht tiene una deuda en Brasil o en Argentina, que saque nomás 3.000, 4.000, no sé, millones de soles, o 200 millones, o 100 millones, para que pague su deuda. A mí no me parece, señor, porque eso burla la intención de la norma de que las empresas corruptas no saquen su dinero. Dice, pero excepcionalmente, si tienen deudas, que saquen nomás. Eso me parece una tomadura de pelo, un agravio. ¿Cuál es más grave, el delito o el pago de una deuda? El delito. Y ellos deben tener la obligación de pagar los daños, principalmente por la comisión de delitos, señor presidente. Entonces, a mí me parece que esa norma, señor primer ministro, debilita el decreto de urgencia, debilita la posibilidad de contar con todo el dinero que estos señores han hecho ilícitamente utilizando la corrupción y la coima. Bueno, más adelante hay una serie de asuntos, señor presidente. El procedimiento de adquisición, dice. Mire, ¿a qué se refiere el procedimiento de adquisición, señor? Cuando las empresas corruptas transfieren los bienes o acciones a otras empresas. Hay un procedimiento que se tiene que seguir en el Ministerio de Justicia también. Se sigue el procedimiento. Pero la norma también se pone en el supuesto de que no se haya seguido el procedimiento, que clandestinamente las empresas hayan vendido sus activos a otra empresa. ¿Lo anulan? No anulan. Convalidan esa venta. Dice, está bien. Artículo 4º, segundo párrafo. Y solamente dice lo siguiente: los que hayan comprado acciones, bienes de la empresa corrupta son responsables solidarios. Nada más, no anulan la norma. Y ese responsable solidario, señor presidente, señor primer ministro, puede ser una empresa absolutamente insolvente, que haya comprado y después haya vendido y se quedó sin dinero. ¿Qué responsabilidad solidaria hay ahí? A mí me parece eso gravísimo. Es decir, la ley establece un procedimiento para que se pueda vender bien algunas acciones por parte de la empresa corrupta y el Estado esté presente y controlando y supervisando, pero le da la alternativa también de que la empresa corrupta
clandestinamente venda sus cosas y esa acción clandestina, soterrada, la convalida, dejando en desprotección al Perú. De tal manera, presidente, que a mí me parece esas excepciones, esas cosas que les agregan a la norma principal para cuidar los intereses económicos del Estado, me parecen que es el camino que les dan a las empresas corruptas para que le saquen la vuelta a la ley. Y eso nosotros pensamos que de ninguna manera se pueda permitir. Más abajo se habla de la supervisión. Están creando empresas supervisoras para la retención, para que verifiquen la retención. ¿Y qué cosa es la retención? Cuando hablan en el artículo 5, cuando hay una empresa del Estado que le tenga que pagar a la empresa corrupta, está muy bien, señor primer ministro, retienen la platita, no le pagan. Y eso está bien, porque no vamos a darle dinero a la empresa corrupta que ha infringido la ley y ha incurrido en delitos. Pero no, dicen, esto será legalizado, verificado, controlado por una empresa supervisora. ¿El Estado cuánto va a gastar, primer ministro, en empresas supervisoras? ¿Cuántas empresas supervisoras se van a contratar? A mí me parece absolutamente innecesario esa situación. Y finalmente, fíjese, señor presidente, señor primer ministro, se habla del pago de la reparación civil y lo que se pone y lo que se consigna en el artículo 6 es que se va a preguntar al Procurador General cuánto es la reparación civil que se tiene que pagar. Y el Procurador General, señor presidente, no está en condiciones de ver cuánto se va a pagar de reparación civil. Tendrá que verlo, pues, eso la empresa concedente, el Estado, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, cuánto de daño se ha cometido al Perú. Ellos son los que saben perfectamente el daño económico. Y ahí solamente se consulta al Procurador General del Estado, que creo que no está en condiciones de ver cuánta de retención se van a hacer a estas empresas a efecto de asegurar el retorno de la economía que nos han robado a través del delito. De tal manera que yo creo que ese asunto debía estar a cargo, señor presidente, de otros funcionarios, de otros ministerios que saben, que tienen en manos el costo, la cantidad o la suma que ha provocado el delito y el daño que se ha infringido. Y finalmente, señor, en el artículo 5, última parte, se dice que se puede sustituir a la empresa corrupta con otra empresa. Y tiene que acordar el Estado la sustitución. Yo digo, ¿se puede acordar con una empresa corrupta la sustitución con otra empresa? ¿O es el Estado el que tiene que imponer las condiciones y decirse que esto queda sin efecto y nosotros designamos a una empresa X, Y o Z que cumpla con los requisitos que establece la ley? Pero se compromete a hacer un acuerdo el Estado con la empresa corrupta a ver a quién sustituyen. Es decir, podría poner un testaferro de Brecht y dicen, bueno, te vamos a sustituir contigo y vamos a seguir operando igual y vamos a recuperar la platita con esa empresa que hemos sustituido. De tal manera que me parece, señor, que la norma no es contundente. Se le está dando una serie de privilegios a las empresas corruptas y eso no debe ser. Debíamos ser firmes, contundentes, imponer la autoridad del Estado. Pero vemos articulaciones, artículos de excepción que los benefician, que van a utilizar para seguir robándole al Perú o para burlar sus responsabilidades por los delitos cometidos. Y creo que esas normas, señor, deben ser corregidas, porque este decreto de urgencia lo ha expedido el gobierno y el gobierno puede corregir estas cosas para evitar mayores daños a los que ya ha sufrido el país, señor presidente. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. En lo sucesivo les voy a pedir que seamos bastante más puntuales porque tenemos un límite de tiempo y lo que sí desearía es que hagamos pregunta y procedamos a hacer la respuesta para que no quede ningún tipo de inquietud en el aire. Señor Premier, para que pueda absorber las inquietudes. Sí, gracias, congresista Lescano, por los comentarios. También hay que precisar que esto es un decreto de urgencia y la idea es que también puede ser perfectible si se considera. Nosotros, cuando hemos hecho el decreto de urgencia, lo que pensamos que esto tiene que ser convertido en ley. Por eso le pusimos el plazo de 1 año. Acuérdense que el decreto de urgencia no puede ser permanente, tiene que ser transitorio. Ahora, cuando hablamos de consorcio versus empresa, es decir, acuérdense, el consorcio está conformado por diversas empresas jurídicas. Nosotros
como Poder Ejecutivo, no podemos asumir que todas las empresas que son parte del consorcio son corruptas. Entonces, el decreto de urgencia está pensado en las empresas. Entonces, si tenemos un consorcio que está conformado por una empresa corrupta y una empresa que no sabemos si es corrupta o no, el decreto de urgencia se aplica sobre la empresa corrupta dentro del consorcio. Entonces, por ejemplo, cuando hay, primero se paga por proveedores, trabajadores, acreedores, sobre esos recursos que quedan, sobre eso se aplica los mecanismos del decreto de urgencia. Entonces, está pensado en personas jurídicas, pero también se piensa que pueden ser parte de un consorcio y se aplica dentro de ese consorcio a la empresa que es corrupta, ha sido declarada corrupta o ha entrado en un proceso de confesión. Y quiero volver a aclarar, nosotros... Sí. Una interrupción, congresista Mulder. Gracias, presidente. Me parece que sería bueno que aclare un poco más esa frase que ha dicho de que no van a presumir que todas las empresas son corruptas, sobre todo si integran un consorcio. El señor Barata ha dicho claramente que el pago de las coimas era compartido con todas las empresas que integraban los consorcios. O sea, ya hay por lo menos una imputación de una persona acogida a un proceso de colaboración eficaz que hace un señalamiento bastante grave. Pero además, aunque no fuese el caso, o hubiera casos de empresas contratistas, quien determina si es corrupta o no es corrupta es el Poder Judicial, finalmente. Entonces, no va a poder ser posible, digamos, una aplicación a priori del esquema establecido en la 003 antes de una sentencia del Poder Judicial. Hay dos conceptos, nos lo vimos, ¿quiénes están? Los que han decidido declararse que han estado en procesos de corrupción o los sentenciados. Yo no puedo asumir a priori, yo no soy fiscal, no soy juez, para decir, todas las empresas de este consorcio donde estuvo esta empresa corrupta también son parte del proceso de corrupción. Eso lo tiene que establecer ya sea la Fiscalía o el proceso judicial. Aquí lo único que estamos estableciendo es el mecanismo de pago para esas empresas que han sido condenadas o han decidido declararse dentro de un proceso de corrupción. Nosotros no podemos asumir que todas las empresas dentro del consorcio son corruptas. Eso es sobre el primer punto. El tema de la retención de los recursos, congresista Lescano, acuérdese, el decreto de urgencia, por naturaleza de la norma, es temporal. Es de ahí que su vigencia sea 1 año. La idea, congresista Lescano, como lo mencioné al principio, es que ustedes, a iniciativa del Poder Ejecutivo, conviertan esta norma en una ley, seguramente con algunas modificaciones, o en todo caso, si es que no se aprueba por ley, esto puede ser extendido si se necesita. Nosotros preferimos, en general en los decretos de urgencia, ponerle vigencia temporal y eso es lo que establecimos aquí. Acuérdense también, congresista, el decreto de urgencia busca que no se rompa la cadena de pagos. Entonces, toda transferencia al exterior, según el artículo 3, pasa por esa revisión del Ministerio de Justicia. Y de ahí se siguen los lineamientos que para tal efecto se apliquen. Tenemos que entender que esas transferencias al exterior no son transferencias hacia empresas vinculadas. Esas transferencias que se pueden dar previa aprobación del Ministerio de Justicia, previa cumplimiento de los reglamentos, por ejemplo, pueden ser bancos, acreedores, pueden ser trabajadores del exterior, alguna asistencia técnica particular, o pueden ser proveedores. Entonces nosotros no podríamos prohibir que se deje de pagar a un acreedor, proveedor o trabajador reconocido y no vinculado a las empresas materia de este decreto de urgencia. A ver, sobre el tema de la transferencia de bienes, lo que se transfiere son bienes de propiedad privada porque son acciones de otra persona jurídica. Siendo así, en el marco constitucional y conforme al artículo 72 de la Constitución, es que se adoptan estas medidas recogidas en el decreto de urgencia. Usted ha mencionado sobre el tema del proceso de venta y de compra. Hay una responsabilidad solidaria.
¿no? Y usted menciona que quizás no es suficiente. Quizás se podría incluir, por ejemplo, hasta una responsabilidad penal si es que no pasó por el procedimiento de venta o de compra a través del Ministerio de Justicia. Es un tema que se tendría que evaluar. Quizás le voy a pedir a la ministra de Justicia que nos aclare ese punto. Sobre el tema de supervisión, es cierto, se pone el sistema de supervisión. Por lo que hemos visto, congresista Lescano, cómo viene funcionando el sistema de pagos, no creemos que sea necesario la contratación de supervisores para estos pagos que hacen las entidades públicas. La verdad, ya se ha regularizado mucho los pagos, reteniendo los recursos en este sistema de reparación civil que vamos a tener que esperar. Eso sí es cierto que vos tenés que esperar hasta que tengamos la sentencia final del Poder Judicial. En términos de la participación de sectores, congresistas, acuérdense que en esta comisión está participando el Ministerio de Justicia, pero también participa otras instituciones del Poder Ejecutivo. Participa el Ministerio de Economía y también participa la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, como es natural, este es un tema que abarca más allá que esos tres sectores. Entonces sí tiene una participación permanente y técnica, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, que es el principal concedente. También tenemos la participación del Ministerio de Vivienda. Entonces se va convocando, también ha participado, por ejemplo, COFIDE, porque es el agente, digamos, financiero del Estado. Entonces, no entendamos que solo la participación del Ministerio de Justicia, entendamos que al nivel de gobierno central hay una participación mayor de varios estamentos del Estado. Para que complemente la congresista Marisol Perestello. Perdón, la ministra Marisol Perestello. Muchas gracias, presidente. Puntualmente sobre dos aspectos. Uno, referido al control político que corresponde a esta comisión sobre la temporalidad, que es uno de los requisitos. Nosotros hemos considerado un año porque estábamos atacando una situación excepcional, que era la posibilidad de que el dinero pudiera salir del país. Y eso para nosotros requería un año. Ya lo hemos anunciado, que en el corto plazo presentaremos un proyecto de ley al Congreso de la República cuando ya se haya establecido el fideicomiso, se hayan iniciado las primeras retenciones, se hayan iniciado las primeras ventas y podamos estar en todos los supuestos que se pueden presentar, de manera que ustedes puedan dar una norma que no tiene carácter temporal por no ser un decreto de urgencia, la vigencia necesaria para que, como bien señala el congresista Lescano, dé tiempo para una o varias sentencias. Hoy hay 55 empresas, podrían ser seguramente más en el futuro. El segundo tema es puntualmente lo solicitado por el Premier respecto de por qué responsabilidad solidaria y si esto podría suponer que una empresa pudiera vender sin pasar por el Ministerio de Justicia. Y en realidad existen ya mecanismos legales para ese supuesto, que es la acción pauliana o revocatoria. Lo que nosotros hemos hecho es adelantar ese umbral. La acción pauliana se dirige contra el que genera una venta falsa con la intención de eludir una responsabilidad frente a sus acreedores. Lo que nosotros hemos dicho es, yo voy a presumir que tú eres responsable solidario sin esa acción pauliana por el solo hecho de haber vendido sin pasar por el Ministerio de Justicia, que lo que hace es decir, reserva un porcentaje para la reparación civil. Nosotros no podemos reemplazar al Poder Judicial, no ese es el papel que nos toca, pero sí consideramos absolutamente necesario que este decreto de urgencia pudiera cautelar no solamente la continuidad de los servicios, sino que el dinero no saliera del país. Y eso es lo que hemos hecho. Estoy segura que con el proyecto de ley se podrán mejorar todas las propuestas normativas. Gracias, presidente. Sí, el congresista Lescano pide una interrupción. Presidente, yo creo que es bueno que a la representación nacional, primer ministro, el ministro de Economía y la ministra de Justicia nos digan si los señores de Odebrecht o otras empresas, porque aquí ya está permitido, aún sin permiso del Ministerio de Justicia, vender, ¿están vendiendo actualmente? ¿Han vendido? ¿En qué casos? ¿En qué obras? ¿En qué servicios públicos? Sería bueno que nos digan si están vendiendo, por qué montos y qué mecanismos están tomando. Creo que es un dato importante. Todavía no se ha presentado. Gracias, congresista Premier, para que absorba. No se ha presentado ningún caso, como le establece la norma, que el comprador venga y diga, estamos comprando esta empresa. Todavía eso no se ha dado.
El único caso público que hemos visto es el de Olmos, ¿se acuerdan? Donde el Consejo Regional decidió no proceder con la venta. Sí sabemos, entendemos, lo hemos visto además en algunos medios de comunicación, que hay procesos de compra-venta en otros activos relacionados a una de estas 55 empresas. Sin embargo, eso todavía no ha entrado dentro del procedimiento que se establece en el Ministerio de Justicia. Entonces, en términos prácticos, no se ha dado. Gracias, Premier. El congresista Galarreta. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días nuevamente con todos. Saludando a los tres ministros, tanto al ministro Zavala, al ministro Turner, como a la ministra Perestello. Presidente, la idea de la presentación justamente es tratar de tener más insumos para el control constitucional que se va a hacer del decreto de urgencia. El decreto de urgencia nace con, y básicamente es lo que ha expuesto el ministro, la idea de evitar que se rompa la cadena, ¿no es cierto? La cadena que viene a ser finalmente todo el tema de las empresas vinculadas, los pagos, etcétera. Y claro, por ahí uno entiende que el objetivo es bueno. Por lo último que ha hecho el ministro, presidente, entiendo que todavía no sé si va a ser una de las preguntas hasta la fecha, quiénes se han acogido, o sea, qué efectos ha tenido ya este decreto de urgencia, es decir, cuánto está siendo útil el decreto de urgencia, más allá del reglamento que creo que ha salido ya de la PCM. Sin embargo, presidente, antes de hacer unas preguntas puntuales, quería comentar tres aspectos. Creo que es bueno, porque cuando uno dice los alcances de la norma te dice, por ejemplo, aquellos que han sido sentenciados en el Perú, en el extranjero, ¿no es cierto? El punto 2 son aquellos que han admitido, que han cometido un delito, es decir, todavía no han sido ni siquiera sentenciados, pero ya han admitido. Y es bueno que se luche contra la corrupción. Es decir, aquí nadie se ha espantado de que se están limitando derechos de propiedad, derechos importantes, derecho a la libertad de transacción en materia comercial, porque son gente que ha cometido delitos, son corruptos y no está bien que el Estado les suprime esos derechos, como al parecer ha hecho el gobierno y nadie de allá arriba se ha espantado. En cambio, pero también sería bueno que sean coherentes cuando opinan sobre otros proyectos, que habla de gente sentenciada que no debe asumir en otras áreas tampoco direcciones. Creo que estamos yendo en la misma línea, ojalá que fuésemos en todos los temas igual. El decreto de urgencia, presidente, cuando plantea, y es un poco el análisis que se va a hacer, yo me quedaría en el tema de la temporalidad, y ahí sí creo que hay una observación, lo ha dicho a través suyo la ministra Marisol Perestello. Pero lo que quiero saber es si finalmente la explicación, lo que me están diciendo es, la verdad esto no es temporal, porque los efectos, para que esto surta efecto, con todos los mecanismos que tienen que hacer estas empresas corruptas o corruptoras, va a tomar bastante tiempo. Pero como el decreto tiene que tener característica de temporalidad, pues le hemos puesto un año o hasta que se acabe la botella de aceite, ¿no? Hasta que se pague lo que se debe, ¿no? Entonces, claro, si no se paga lo que se debe, que va a ser muy difícil en un año, el decreto va a tener, como ya lo han dicho, buscar una ampliación. Entonces, su origen, creo, corríjame si me equivoco, es una sacada de vuelta a la temporalidad, que es un requisito fundamental para un decreto de urgencia, porque no quiso venir el proyecto de ley al Congreso, y han dicho que el Congreso lo puede hacer suyo después, pero ahí me preocupa cuál fue el análisis constitucional de decir, la verdad no hay forma que esto sea temporal, pero bueno, vamos a ponerle pues un año para que pase la prueba el test de constitucionalidad, ¿no? Segundo punto, presidente, relacionado ya a los objetivos. Se ha planteado, y creo que ya lo habían preguntado, en el caso de lo que corresponde a cuáles son las empresas que quedan fuera, y sí me gustaría que me lo puedan decir detalladamente. O sea, nosotros estamos determinando que la norma se aplica solo a aquellas empresas cuya vinculación es a partir del 10%, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las empresas que tienen punto 99 y que no se vinculan? Porque eso es bueno, porque cuando se venían acá, y Marisol lo debe saber a través suyo con todo cariño, cuando la SUNAT siempre trae pues las demás de tanta suite, esas entran al fraccionamiento, las otras no, uno empieza a rebuscar y, uy, ¿no? Mira, sorpresa, encontré a tal empresa, amiga de alguien que está dentro de esa suite, que no es el caso. O sea, no estoy diciendo que ese es el caso. Lo que quiero preguntar es que por favor se nos diga a la representación nacional cuáles son las empresas que tienen punto 99, periodo puro si quieren, pero que no entra dentro de esta norma, es decir, si vale el término, se salva. Se ha dicho que están preocupados por el tema de los pagos en toda esta cadena. La Asociación de Proveedores
de Odebrecht, Perú Ingeniería Construcción S.A., hay un montón de empresas, esto va tal vez más para el ministro de Economía, probablemente, a través suyo, presidente, que hasta el día de hoy han visto que no han recibido ningún pago y hay un retraso en esta cadena. Y creo que había unas reuniones con el MEF y de su presidencia también, congresista Torres. Otro aspecto que me parece interesante, que creo que me gustaría que me lo pueda contestar el ministro, es lo que se ha conversado en aquellas empresas, digamos, consorciadas. Claro, la respuesta, y es una respuesta muy jurídica y válida, ¿no es cierto? Es decir, no somos el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo obviamente no es el Poder Judicial. Entonces nosotros no podemos adelantarnos a los que son consorciados, ¿no? Pero yo pregunto, y me gustaría que me respondan, ¿Graña y Montero está en esta figura? ¿Sí? ¿Graña y Montero se salva también? Como ustedes no son el Poder Judicial, a través suyo, presidente, entonces la norma dice que los consorciados, hasta que no se descubra o no se sepa, así como va el Poder Judicial con Toledo, me imagino cómo irá lo de Graña, no podemos hacer nada. Me gustaría saber, porque lo que trato de ver más allá de la constitucionalidad del decreto de urgencia es la efectividad del decreto de urgencia. Si es para evitar que se rompan las cadenas de valor, acá hay cientos de empresas que siguen con deudas. Si es para castigar a todos aquellos que están de alguna manera vinculados a estos hechos de corrupción, Graña y Montero está bien, ¿no? Máximo se ha ido del comercio para no hacer roche, pero sigue bien, no pasa más, o sea, en sus acciones. ¿Qué más tenemos? El caso, presidente, si es que se tiene copias de los libros de transacción de acciones, es decir, ¿qué tenemos como documentos para poder tener información que nosotros podamos decir, bueno, tenemos más o menos algunas herramientas de carácter contable, de carácter financiero, y entonces esto nos va a permitir que las empresas que abarca este decreto de urgencia puedan de alguna manera transitar por lo que ha planteado el Ejecutivo? Yo me sentaría, básicamente, presidente, para no acaparar, seguro que otros congresistas tendrán otras preguntas, y algunos de mis colegas también, pero esas 5 preguntas, presidente, me parece que sería importante poderlas tener en relación a la primera intervención. Muchas gracias. Gracias, congresista. Me dice el Premier que para que absorba la ministra de Justicia, Marisol Perestello. Sí, Premier, muchas gracias. Puntualmente, sí ha sido útil, ya han habido retenciones, por ejemplo, en el caso de Chaglia, en particular. En el tema del derecho de propiedad, nosotros no hemos atacado el contrato ley tiene protección constitucional, por eso es que el D003 de lo que habla es de ventas futuras, las condiciones del contrato ley no cambian, y eso también es una garantía porque participa el concedente, el MEF, el gobierno regional de La Libertad, en el caso de Chavimochic, el gobierno regional de Lambayeque, en el caso de Olmos. La temporalidad no es fijada para cumplir los requisitos constitucionales. Es fijada para dar el tiempo prudencial para que, por ejemplo, el Poder Judicial trabe los embargos que tiene que trabar. En este momento hay un proceso de delación en marcha, hay un proceso de colaboración eficaz en marcha, que ha tomado el tiempo que la Fiscalía considera. Esperemos que eso dure menos de un año, y en ese proceso, cuando se determine ese proceso, se podrán trabar los embargos, por ejemplo, directamente sobre el fideicomiso que ya se haya formado. Ahora, hay muchas alternativas, muchas cosas podrían pasar en un año. Y lo que nosotros queríamos, y de hecho hemos logrado con esta norma, es que mientras eso sucedía, el dinero no saliera del país. La temporalidad se daba con darle al país el tiempo suficiente para que en el marco de la ley se pudieran trabar los embargos necesarios para que el dinero no saliera y luego no hubiera nada que embargar. Y eso se ha logrado. Las empresas que quedan fuera son todas las que están por debajo de... Si el presidente no tiene ningún problema, yo encantada. Sí, una interrupción. Congresista Donaire. Sí, ya que estamos hablando de uno de los requisitos que debe tener o cumplir un decreto de urgencia, el congresista Galarreta se ha referido al tema de la temporalidad, pero a mí me gustaría preguntarle, ministra, a usted que también conoce bien la Constitución y el reglamento, ¿cuál es la situación extraordinaria e imprevisible que han calificado como tal para dar una medida dentro del marco de un decreto que es totalmente extraordinario cuando finalmente ustedes están reconociendo que de todas maneras tiene que venir al Congreso? ¿Por qué no haber mandado ya una iniciativa legislativa que nosotros hubiéramos podido priorizar
para evitar que esto tenga un tiempo de caducidad. Gracias. Gracias. Ministra, para que continúe, por favor. Sí, termino las preguntas del congresista Galarreta y luego absuelvo la pregunta de la congresista Donaire. El 10% no fue un porcentaje que se midiera en función de la participación de ninguna empresa, es el porcentaje que se fija en OCDE para este tipo de situaciones y han habido varios criterios para determinar el 10%. Uno de ellos es el porcentaje de OCDE para establecer relación de empresas vinculadas y otro es el porcentaje que se usa, por ejemplo, para poder solicitar la realización de una asamblea por el 10% de los accionistas. Entonces fue un criterio establecido no al azar, sino en base a la jurisprudencia nacional e internacional. Y por supuesto que se puede hacer la relación que ha solicitado el congresista, pero que no tiene que ver con el porcentaje que se fijó en este caso en particular. Sí hay empresas que tienen retraso en los pagos, en particular nosotros conocemos un caso que nos hizo llegar el congresista Torres y que también hemos recibido en el ministerio del señor Alache. Este es un caso de Hugo Alache, este es un caso muy duro vinculado a Rutas de Lima, que te revela la forma de contratación, o sea, cómo es que funcionaba Odebrecht. Odebrecht gana la licitación de rutas, subcontrata a Odebrecht Ingenieros subcontrata a 90 empresas que terminan siendo el músculo financiero de la empresa que había ganado por antigüedad y por facturación, pero que no tenía en la práctica ni el capital ni las personas que pudieran sacar adelante el tema, por lo menos si lo tenía no lo usó en ese caso en particular. Entonces en la práctica hoy estos 90 proveedores son acreedores no de Odebrecht, sino de Odebrecht Ingenieros y no tienen ninguna relación comercial ni ningún vínculo laboral con la empresa que ganó en Rutas de Lima. Entonces, en la práctica, la cadena de pagos que nosotros estamos garantizando es la cadena de pagos respecto de Odebrecht y de las 55 empresas. Y esperamos que no hayan empresas perjudicadas. Y esto, por supuesto, pasa por una protección legal que tienen a partir de exigir el pago de sus acreencias, ¿no? Pero eso sí estamos muy preocupados, nos hemos reunido con ellos, pero no hay más ahí que exigirle a Odebrecht que cumpla con sus deudas a través de sus distintos proveedores, pero que no ataca directamente el 003, que hay ahí otro marco de protección legal. Nosotros no podemos adelantar responsabilidad penal, presidente, aun cuando quisiéramos que muchas empresas y muchas personas, porque intuitivamente uno puede creer que tienen responsabilidad, porque el señor Barata ha dicho que un expresidente o que un ex lo que fuere tiene responsabilidad, uno no puede atribuírsela. Por eso es que se va contra quien tiene sentencia con sentido de ejecutoriada o quien ha asumido responsabilidad en el Perú o en el extranjero y a partir de eso vinculadas. La pregunta de la congresista Donaire, sí, para nosotros es excepcional, es una situación excepcional y está en la línea de lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional, la 008, si es que no me equivoco. Y consideramos que es excepcional, extraordinario e imprevisible porque una mega corrupción como la que se ha visto a partir de las empresas brasileras y de los casos brasileros es excepcional y es extraordinario. Nadie imaginaba que se pudieran crear oficinas y modus operandi como los que he descrito de la subcontratación para generar ilícitamente ingresos en estas dimensiones. Y la realidad es que en la época en la que se da el decreto de urgencia no se había puesto ningún embargo sobre el dinero de Odebrecht, eso se hizo con posterioridad, iniciando por SUNAT y siguiendo por el 003, y el dinero podría haber salido en ese momento sin ningún problema. Nosotros quisimos evitar eso, lo hemos evitado, y ahora estamos en la segunda etapa, implementando el decreto de urgencia, esperando que el Poder Judicial y con unas cuentas que piden que el dinero salga del Estado peruano. Gracias, ministra. El congresista Daniel Salaverry. Gracias, presidente. Voy a ser muy puntual, presidente. Yo coincido con lo que ha expresado aquí el congresista Lescano respecto al riesgo que podría producirse si es que una empresa compra directamente sin la autorización del MINJUNS las acciones, los títulos, la participación de alguna empresa corrupta en alguna obra. Yo creo que ahí no solamente basta que sea responsable solidario. Si compra a espaldas a la norma, esa compra debe declararse nula, de plano. No se le puede dar la opción de que pague una reparación y se quede con una participación en un proyecto, a pesar que lo hizo, como le digo, a espaldas de la norma, sacándole la vuelta a la norma. Con lo que ha dicho el Premier, tengo varias inquietudes. Claro,
no todas las empresas que participan en un consorcio, mientras que no haya una sentencia, se les puede decir que son corruptas. Entonces ahí la pregunta sería, ¿la retención que se va a ser en función a la participación que tenga esa empresa corrupta en ese proyecto o en esa obra? Ahora, ese porcentaje de utilidad, por ejemplo, les pongo un caso, gasoducto. Gasoducto está aún en ejecución, tiene un porcentaje de avance mínimo en relación al monto total de la obra. ¿Cómo se va a calcular ahí el margen de utilidad en base a ese avance? Sabemos que cuando las empresas firman contratos para consorciarse, participan de distintas maneras. Uno asume la responsabilidad administrativa, la otra la responsabilidad tributaria, la otra la responsabilidad técnica de la ejecución misma de la obra. Entonces, ¿cómo se fija finalmente ese margen de utilidad que se le tiene que retener a esa empresa corrupta en base a la participación que tiene? Otra pregunta más que me gustaría que se pueda aclarar. Veo que no se ha incluido a funcionarios o directivos que tengan una relación directa o indirecta con estas empresas corruptas. Solamente se habla de la persona jurídica, de la empresa como tal. Pero ¿qué pasa con esos funcionarios que estuvieron al frente de esas empresas, vinculadas directa o indirectamente a estas empresas corruptas y que tienen un patrimonio importante en el país o fuera del país? ¿Se les va a permitir que transfieran, que vendan su patrimonio para que salvaguarden y cautelen este patrimonio que tienen? Y si que mañana más tarde pues sale una sanción y tienen que pagar también una reparación, no va a haber cómo cobrarles. ¿Se ha hecho algo respecto a esos funcionarios o solamente hablamos de la persona jurídica como tal? En el caso penal, las personas jurídicas no tienen responsabilidades penales, son los funcionarios. Tampoco se establece qué pasará con los funcionarios desde aquellas instituciones que permitan que alguna empresa compre esta participación, estas acciones y que le saque la vuelta a la norma. Por negligencia, por error, por colusión, sabe Dios, pero ¿qué pasa con esos funcionarios? ¿Va a haber una sanción administrativa? ¿Va a haber una sanción penal con esos funcionarios? Son preguntas puntuales, presidente, que me gustaría que puedan aclarar. Gracias. Muchas gracias, congresista Premier. Ministro Torne. A ver, varios temas puntuales sobre gasoducto. Primero, los pagos. Si es que ha funcionado o no ha funcionado el decreto de urgencia. Se han hecho pagos de parte del sector público, el proyecto Chacya, Electroperú ha pagado, se ha aplicado la retención, IRSA Sur, IRSA Norte, tramo 2, el MTC también ha pagado, el proyecto Chavimochic, el gobierno regional también ha pagado, proyecto Olmos, Trasvase, el gobierno regional también ha pagado, vías nuevas de Lima y proyecto Olmos Irrigación, todavía no se han recibido los pagos, y en el caso del gasoducto no es necesario hacer ningún pago, puesto que el contrato se caducó y se tomó la garantía, el fideicomiso, ¿no? Eso yo creo que para nosotros muestra que el mecanismo sí está funcionando y que al menos del lado del sector público la cadena de pagos sí está funcionando. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en términos de la cadena de pagos, ya lo ha explicado la ministra Tello. El tema es de un caso muy puntual, en el caso de 90 proveedores que no fueron pagados antes de que la norma entre en vigencia, y eso tiene que ver con otro problema. También lo hemos dicho del lado de lo que sí ha pasado y que creo que es importante apuntar, es que algunas instituciones financieras han dejado de descontar facturas de algunos proveedores por simple preocupación de la norma. Nosotros, del lado del MEF, del lado de la SBS y las instituciones que están dentro del MEF, hemos hablado directamente con todas las instituciones financieras y les hemos dado garantías. Si hubiese necesidad de descontar facturas, lo que nosotros hemos dicho, que COFIDE podría descontar las facturas siempre y cuando no hubiese ninguna sentencia de corrupción en esos casos. Entonces, yo creo que en el caso del sistema de pagos, nosotros estamos monitoreando cuidadosamente el sistema de pagos y nuestra función es asegurar de que efectivamente continúe. Lo que no podemos permitir es que se utilice esto políticamente en contra de nosotros. La ministra puede responder sobre, de un funcionario que efectivamente
se le ha retenido el dinero, no se le ha hecho la transferencia. Efectivamente, él pidió a un alto funcionario de la empresa que se le transfiera el dinero, no se le ha transferido y ahora eso está en manos de la Fiscalía, según entiendo, ¿no? Ministra Perestello. Al congresista Salaverry que en el artículo 2, numeral 2, literal 1.1, señala que cualquier persona que ejerce un control sobre esta y las otras personas sobre las cuales aquella ejerce también un control, esta es la norma, y en el punto 4 señala personas naturales y o jurídicas, es decir, ambas están involucradas, entonces la norma es amplia. En la primera lista de 55 no hay ninguna persona natural, pero estamos todavía en proceso de delaciones, pero además de la responsabilidad penal que se pueda dar en el futuro, sí está incorporada en la norma. Ministro Torne. Un tema más. Quisiera aclarar el tema de la SUNAT. La SUNAT embargó cuentas tenía cuentas que tenía que embargar por un monto de 210 millones. Embargó en bienes inmuebles al día de hoy 76 y cuentas por 46. Hoy día la SUNAT, como ustedes saben, está mandada por el Código Tributario que si en caso ve que la empresa podría no pagar ciertas contingencias fiscales, realizar ciertos embargos. Eso es lo que, si en caso ve que la empresa podría no pagar ciertas contingencias fiscales, realizar ciertos embargos. Eso es lo que hizo la SUNAT, está amparado por la ley. Lo que nosotros estamos haciendo y que hemos discutido con la SUNAT es convertir las garantías líquidas en garantías inmuebles, que es lo que está haciendo hoy día la SUNAT. También para evitar precisamente que la SUNAT paralice el sistema de pagos, lo que hemos hecho es que las decisiones del Tribunal Fiscal y las decisiones de la SUNAT con respecto a esta contingencia fiscal se aclaren lo antes posible. La idea es de que antes de que finalice abril vamos a tener una respuesta del Tribunal Fiscal con respecto a estas contingencias fiscales. Y en ese momento vamos a solucionar el problema. Sí, el congresista Salaverry pide una interrupción. Sí, solamente para precisar, presidente, el tema del gasoducto lo puse como ejemplo nada más. Yo me refería, ministra, puntualmente a través de la presidencia, a los propietarios de las empresas. Para hablar claro, a los accionistas. ¿Qué pasa con esos accionistas propietarios que han tenido una relación directa o indirecta con estas empresas corruptas, ¿no? Y que, si bien es cierto, hasta ahora no tienen sentencias en contra, pero que podrían burlarse de la justicia transfiriendo su patrimonio y mañana más tarde sin tener cómo responderle al Estado con algún tipo de reparación civil, si es que se había previsto eso. Sí, me pido una interrupción. A ver, vamos a evitar el diálogo. El congresista Salaverry está en Termino, sí, yo estoy en interrupción. ¿Terminó? No se moleste, congresista Clave, ya termino. Concluido. Siempre andan alterados un poco lo del Frente Amplio. Respecto al tema de los funcionarios, tampoco se me explicó los funcionarios que permitan este tipo de transferencias por negligencia, por colusión, ¿qué pasa con esos funcionarios? Y para finalizar, yo entiendo, ministro, que cuando usted dice se pagó en toda esta relación de proyectos, se pagó ya reteniendo este porcentaje. Ok, y entonces eso, y el fideicomiso ya está entonces aperturado. Ok, gracias. Le piden otra interrupción al congresista Violeta. Gracias, presidente. Solamente para precisar una cosa, creo que la preocupación del congresista Salaverry lo compartimos todos los legisladores en general, es decir, hay una preocupación efectivamente porque se establezca responsabilidades no solo sobre las empresas, sino también por los empresarios que tenían conducción sobre esas empresas que corrompieron el Estado y que a su vez se corrompieron a sí mismas. Sin embargo, los decretos de urgencia por la naturaleza constitucional no inciden sobre la regulación ni del Código Penal ni del Código Procesal Penal, sino sobre la naturaleza económica en situaciones de urgencia. En consecuencia, no se podía modificar ninguna de las otras normas. Para los efectos a los que se refiere el congresista Salaverry, y habrá que hacer una invocación pública, política además,
al Ministerio Público y al Poder Judicial es que utilicen los mecanismos de embargos preventivos a efectos que en los casos en donde detecte que hay un empresario que ha tenido una participación directa en el acto de corrupción, actúe la medida legal correspondiente a efectos de embargar el patrimonio, a efectos de que en el futuro pueda cobrarse la eventual sentencia de ese embargo. Pero en relación al decreto de urgencia específicamente no habría coincidencia en la materia, por lo tanto no podría ser regulada. Muchas gracias, congresista. Para que concluya, Premier. Sí. Congresista, es que también, como bien dice el congresista Violeta, la función de este DU no es sustituir las funciones del Poder Judicial ni intervenir en las investigaciones que tiene que hacer la Fiscalía. Y no es tampoco función del decreto de urgencia establecer las responsabilidades de las personas naturales. Lo que hemos buscado en este decreto de urgencia es evitar que se rompa la cadena de pagos y que así, si se rompía la cadena de pagos, estábamos paralizando el pago a proveedores, trabajadores y acreedores. Esa es la función. Entonces no tratemos, el decreto de urgencia no iba más allá porque tampoco nos queremos meter en una función que tiene el Poder Judicial o la Fiscalía. Ni podría. Exacto. La congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, me solicito una interrupción a la congresista Glave. Congresista Glave. Gracias, presidente. Muchas gracias a la congresista Marisol Espinosa. Como le informé, tenemos que ir a un grupo de trabajo sobre comercio exterior. Yo quisiera en realidad aprovechar la oportunidad para hacer dos preguntas concretas. Saludar, porque sé que esto no existía y creo que es importante reconocer que antes no había ni siquiera la posibilidad de congelar el dinero de Odebrecht y ahora habrá que congelarlo. Bueno, eso es un paso y creo que hay que saludarlo. Sin embargo, sí creo que hay que hacer algunas modificaciones que ojalá las pueda hacer este Congreso para una norma de más largo aliento. Y sí tengo dos dudas. Una primera tiene que ver con las empresas supervisoras, señor presidente, y a través suyo a los ministros. Es decir, acá se está hablando solamente de las empresas principales y eventualmente sus socias vinculadas solo hasta el 10%. Me sumo a las voces que la verdad critican que solamente es hasta el 10%. He revisado la lista de las 55 personas jurídicas observadas y hay varias empresas que, según los propios informantes de varios de los casos, sí estarían vinculadas y no están incluidas dentro de las 55 personas jurídicas, con lo cual en realidad no estamos controlando a quienes, siendo socios de esta mafia, no, en fin, ahora pueden seguir operando libremente. Pero me sorprende que no haya nada sobre las empresas supervisoras. Muchos de estos casos ocurrieron porque se implementaron adendas, señor presidente, que modificaron los contratos. 10 adendas, 5 adendas, 15 adendas. Y en estas adendas, ¿qué ocurría? Se inflaba el precio, se señalaba que había mucho más costo de lo que eventualmente había y después se comprobó que en realidad eran falsas adendas, que en realidad eran falsos incrementos de costo, y todo esto debió ser visto por empresas supervisoras. Porque todas las APPs y todos las grandes concesiones tienen empresas supervisoras. Y entiendo que esto no está observando las empresas supervisoras, no entendería por qué, señor presidente. Si evidentemente hay una empresa principal que confiesa corrupción, que dice que ha formado parte de una acción para estafar al Estado, para incrementar sus recursos, ¿por qué las empresas supervisoras, que evidentemente tendrían que estar vinculadas porque no hay ninguna manera de actuar sin la complicidad de la empresa supervisora, no están siendo observadas en esta norma? Eso era lo que yo tenía como duda, señor presidente. Gracias, congresista Espinosa, para que continúe. Para empezar. Gracias, Perdón. presidente. Presidente, bueno, saludando definitivamente el tema de la norma, sin embargo creo que hay que hacer algunas precisiones. En primer lugar, el decreto de urgencia señala que va a asegurar el pago de la reparación civil y la preocupación es cómo va a asegurar el pago si la sentencia será de aquí a 5 o 10 años para el tema de las empresas. Algunas ni siquiera están todavía comprendidas en proceso judicial. Entonces, ¿cómo se va a calcular el pago para hacer la retención de las empresas? Eso es por un lado. La segunda preocupación es el artículo 3 del decreto de urgencia dispone realizar la suspensión de realización de las transferencias cuando las transferencias al extranjero. La pregunta es, ¿cuál es la sanción? Porque si no hay sanción, prácticamente sería letra muerta. Otra de las preocupaciones era el tema de las subcontratas, que era la forma
en la cual ellos eludían una serie de pagos, pero además una forma con la cual justificaban pagos a la empresa principal. Se supone, o la norma presupone, que los consorcios no son corresponsables del acto de corrupción. Sin embargo, en lo que vamos avanzando, no solamente en el país de las investigaciones, sino de las investigaciones tanto realizadas en Suiza, en Brasil y en Estados Unidos, revelan que los consorcios no solamente sabían de las operaciones de la empresa, porque tenían contabilidad separada. Al tener contabilidad propia para cada proyecto, tenías un rubro especial, por ejemplo, en el caso de Graña y Montero, que se pagaba, se hacía para innovaciones tecnológicas. Esa era la cadena de pago, vía innovaciones tecnológicas, y que va a ser seguramente algún mecanismo que van a utilizar muchos para sacar el dinero de las empresas involucradas en casos de corrupción. ¿Cómo vamos a superar esta situación? La otra preocupación es que estas empresas que formaban el consorcio no solamente sabían, tenían que saber por qué, porque por ejemplo, cuando le hacían el contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ellos cobraban el doble, el triple o el quíntuple, o 5 veces más de lo que señalaba Provías o de lo que gastaba Provías Nacional. Como no le pagaban, estas empresas litigaban con el Estado o iban a arbitrajes. Por lo tanto, eran empresas que conocían y sabían lo que estaban haciendo, porque tú como constructor, 80 o 70 años en el rubro de construcción, sabes cuánto te cuesta un metro lineal de carretera, o 1 kilómetro de carretera, o 10 kilómetros de carretera. Conoces, sabes los precios, los manejas al dedillo. Y además tenías empresas supervisoras contratadas por el Estado que aprobaban todas las sobrevalorizaciones, IRSA Norte, IRSA Sur, todas las obras que se han realizado tanto en transportes como en vivienda. Por lo tanto, no se puede presumir ya a la luz de las investigaciones realizadas que no se trataba de empresas que no sabían lo que estaban haciendo. Es más, no solamente tenían una división de operaciones estructuradas para el pago de coimas, sino que adicionalmente tenían, como hemos señalado, rubros especiales, aparte de las empresas offshore, tenían rubros especiales para eludir el pago y sacar el dinero al exterior. Y la última preocupación que coloca sobre la mesa es el artículo 5, el numeral 5.1, la modificación o cuando se sustituye la empresa, cuando otra empresa ingresa, compra las acciones o los activos de esta empresa, dice: todo pago que debe efectuar no estará sujeto a retención. Prácticamente en el artículo 5 y el numeral 5.1 estás liberando a la empresa corrupta de hacer cualquier tipo de pago si viene una tercera. ¿Qué es lo que generalmente se hace cuando quieres liberar cualquier tipo de empresa? Lo vendes a un tercero y eludes el pago y la responsabilidad, y prácticamente el efecto de la norma quedaría disuelto. Esa es la preocupación. Y la última preocupación también es respecto al decreto legislativo 1301. El decreto legislativo 1301, hasta el 2001 había un plazo para establecer la reparación civil. Ahora, con el decreto legislativo 1301, no hay plazo, y esta es la preocupación. Además, en algún momento, si el agraviado no desea seguir la pretensión civil, en este caso el agraviado es el Estado y quien representa al Estado es el procurador, si no se acerca, lo asume el fiscal. O sea, ¿cómo dejamos desprotegido al Estado con esta norma? Esas son las preocupaciones que surgen y que además estarían concatenadas ya con otro decreto legislativo que prácticamente la buena intención de la norma podría terminar diluyéndose. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Premier, para que pueda absorber. Le cede la palabra a la ministra de Justicia.
Gracias, presidente. Puntualmente, yo creo que se están confundiendo las empresas supervisoras a partir de la pregunta de la congresista Marisa Velarde. Una cosa es una empresa supervisora en el marco de un contrato en el cual no se hizo la supervisión adecuada y eso estará dentro de la investigación general. Y otras son las empresas supervisoras que señala el artículo 5 en la retención de importes a ser pagados por el Estado, en el que la entidad del Estado directamente o a través de una empresa supervisora podría asegurar que los recursos que sean transferidos, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, nosotros no podemos generalizar la responsabilidad. Nosotros tenemos un sistema de contrataciones, un sistema de supervisión que ha funcionado bien y en el que también han habido abusos, sin duda, pero una cosa no puede extenderse, ¿no? Nosotros no tendríamos capacidad como Estado de en todos los supuestos poder supervisar algunos de los temas que se están dando a partir de la norma. En esos supuestos se contratará una empresa supervisora que tendrá, por supuesto, responsabilidades en el caso de que no cumpla con su deber, pero son dos cosas diferentes. La congresista Marisol Espinosa nos preguntaba por el pago de la reparación civil. Nosotros creemos que lo que se hace con esta norma es cautelar que exista dinero que pueda cumplir con ese pago cuando el monto se fije. Ya sea que se fije por un acuerdo previo, ya sea que se determine por la sentencia, que a mí me parece que será este el caso. Ha preguntado la congresista por la norma vinculada a los acuerdos, el 1301, y ahí es bueno señalar que no hay para el abogado del Estado más derechos que para el abogado de cualquier particular que interviene en un proceso, no debiera de haberlo. Lo que se ha hecho con esta norma es establecer cosas muy claras. Primero, se delimita la naturaleza no contradictoria del proceso especial de colaboración eficaz. Es un proceso de colaboración eficaz, esa es su naturaleza. Se desarrolla en la fase del proceso, se incorpora y regula la participación del INPE en el caso de que el colaborador esté preso. Hay mayores alcances de negociación para el fiscal, que es el que juega un rol preponderante en esto. Se permite nombrar como colaboradores a jefes, cabecillas, dirigentes principales de organizaciones delictivas. Se prevé el tratamiento de la información recabada durante el proceso por colaboración eficaz respecto a procesos comunes. Se desarrollan medidas de protección para el colaborador. Se definen los alcances del convenio preparatorio. Y en este lugar, en este supuesto, se le da al abogado del Estado la posibilidad de aceptar o no aceptar el convenio. O sea, al contrario, lo que hace es decirle, mira, esto creo como fiscal que es lo mejor para el Estado. Pero si tú crees que no es lo mejor, no lo firmes y anda por otra vía a fijar la reparación civil. Al contrario, le da la opción de no aceptar eso que es una negociación del fiscal. A nosotros, lejos de parecernos que perjudica al Estado, nos parece que lo favorece. Le da la posibilidad de fijar una reparación antes y si no la acepta, de ir por la vía de un proceso para establecer la reparación en función de su demanda. Nosotros creemos que la Procuraduría lo que va a hacer es fijar una reparación civil proyectada, nunca será la definitiva, puede ser incluso mayor a la que finalmente se termine determinando y en ese caso se devolverá el monto. Lo que no podía hacer era dejar que la plata se vaya del Perú sin retener nada. Hoy vamos a tener porcentajes de retención importantes para poder asegurar que en el momento en el que se determine el monto haya de dónde cobrar. A nosotros nos parece eso muy sano y muy saludable, porque tanto Estados Unidos como Brasil como Suiza han fijado montos de reparación y de dónde iba a salir la plata. Finalmente iba a salir del Perú. Claro, presidente, como sí, le están pidiendo una interrupción a la congresista Espinosa. Gracias, presidente. Sí, presidente. Efectivamente, ministra, tanto Estados Unidos como Brasil y como Suiza ya tienen orden de prelación, o sea, el Perú sería después de estos países. Pero aparte de esto, igual me queda la duda y sí me gustaría, creo que el ministro Torne señaló que ya se habían hecho algunas retenciones, algunos pagos. ¿Cuál es el porcentaje de estas retenciones o cálculos que sean proyectados, por lo menos por parte de la Procuraduría o del Ministerio de Justicia, para el pago de las reparaciones civiles? ¿5%, 10%? ¿Cuál va a ser el monto, lo que se perjudicó al país? ¿El exceso? En Brasil, por ejemplo, es el exceso o las ganancias obtenidas totalmente por la empresa. Eso es lo que era mi pregunta, que hasta ahora no tengo respuesta. Gracias, congresista. Para que responda el ministro Marisol. Sí, termino para que pueda el ministro Torne contestar esa segunda pregunta. Señala la congresista que la norma presupone que los consorcios no son responsables. Ese es el principio de presunción de inocencia.
La norma parte de la premisa que nadie que no haya asumido su responsabilidad o que tenga sentencia es responsable, que consideramos que es como debe ser. O sea, más allá de la delación de barata, que puede señalar que hay responsables en todas partes, en todos los partidos, uno tiene que partir de la premisa que hay presunción de inocencia. Lo que pasa es que sobre esa premisa nosotros dijimos hay dos supuestos: que acepte responsabilidad en el Perú, en el extranjero, caso de Odebrecht, o que hay una sentencia. Le pedimos al fiscal de la Nación y le pedimos al Poder Judicial que nos mandara la relación de empresas que estarían incursas en estos supuestos, o de personas naturales, parte de un consorcio para un contrato X. Y en realidad lo que está en marcha era la delación, y lo que hemos hecho es cruzar la información de las empresas que es público, han asumido responsabilidad con la SMB, con distintas instituciones, de manera que podamos establecer la vinculación. Irán ampliándose la lista en la medida en que las sentencias surjan, pero por lo pronto empresas como Odebrecht no podrán sacar su dinero del Estado peruano hasta que tengamos una bolsa importante y se verá si es que el Estado establece un embargo o cómo es que eso se canaliza, ¿no? Pero no dejar que ese dinero se vaya y que con eso se rompa la cadena de pagos es un objetivo que nosotros consideramos hemos logrado. Y finalmente, ya contesté la del 1301, si es que en el camino se asume por parte de alguno de los consorcios, vía colaboración eficaz, por ejemplo, alguna empresa consorciada, responsabilidad inmediatamente se incorpora en la lista. Pero el solo hecho de ser consorciado no nos habilita a incorporarlo en el ámbito de la norma. Gracias, ministra. Congresista Velázquez GG. Congresista, disculpe, congresista, le está haciendo, quiere hacer una precisión el ministro Torre. Una cosa rapidita, presidente, por su intermedio, con la congresista Marisol. La verdad es que las retenciones han sido muy distintas en cada caso. Por ejemplo, en el caso de Electroperú, ha depositado el 100% y enviado un oficio para que el fideicomiso retenga. En el caso del MTC, ha aplicado la retención en base a una consultoría. En el caso de Chavimochic, se ha aplicado la retención en base a sus propias estimaciones. En el caso de Proyecto Olmos Trasvase, el gobierno de Lambayeque todavía no ha pagado y se encuentra evaluando la retención sobre los pagos del concesionario, ¿no? Entonces, cada uno ha tomado su propia metodología, ¿no? Gracias, ministro. Sí, congresista me pide interrupción, congresista Quintanilla. Congresista Quintanilla. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Dos preguntas breves. La primera tiene que ver si han considerado la conveniencia o no de presentar un proyecto de ley para que la temporalidad de un año pueda ampliarse, y si no lo han considerado, ¿por qué? En segundo lugar, la pregunta es, en el ítem tercero de la capítulo 2.1 del artículo 2, dicen alcances a las vinculadas a las mencionadas en los cartes 1 y 2 precedentes. Han publicado una relación de 55 empresas. ¿Hay alguna que se haya aplicado y esté comprendida entre las 55 a capítulo 3 o están estudiando la posibilidad de hacerlo? En concreto, a las empresas peruanas, entre ellas Graña Montero. Gracias. Congresista de la GGG. La segunda interrupción me la pide el congresista Héctor Becerril. Congresista Becerril. Gracias, colega G. Velázquez. Estoy tomando una declaración donde está claro, dice, ¿no? Odebrecht controlaba nuestros proyectos de inversión. Y claro que los controlaba, porque Odebrecht, al consorciarse con otras empresas como Graña, JCAMET, entonces prácticamente dejaba fuera del camino a otras empresas que querían participar en estas concesiones u obras públicas. Entonces, la pregunta que salta inmediatamente es, ¿por qué Odebrecht buscaba consorciarse a Graña principalmente y a JCAMET? Sería bueno, no sé si ustedes lo tienen de repente, en cuántas concesiones u obras públicas de Odebrecht ha participado Graña Montero, porque desde mi punto de vista ha participado más del 70%. Entonces, ¿por qué Odebrecht buscaría exprofesamente consorciarse con Graña?
Entonces, o sea, era una empresa amiga que obviamente conocía, sabía de cómo era el manejo de la corrupción en las concesiones. O sea, no va a buscar a una empresa que no conozca a una empresa finalmente que podría en su momento tener algún tipo de conflictos. Entonces yo creo que ese solo hecho, desde mi punto de vista, es clarísimo que por lo menos Graña y Montero sí conocía, aparte de la declaración de Barata, de Graña y Montero sí conocía prácticamente de esos temas de corrupción. Y en el artículo 3, en la parte final, dice, respecto a las transferencias, a la suspensión de las transferencias al exterior. Dice, dichas transferencias deberán ser previamente aprobadas, conforme a los lineamientos y disposiciones que determine el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La pregunta es si esos lineamientos ya están vigentes, porque yo creo que había dos, pero ahí en los dos primeros, por lo menos que he revisado, no normaba la suspensión de las transferencias. Eso es la pregunta. Gracias. Gracias, colega. Gracias, congresista. Presidente, muchas gracias al primer ministro y a los ministros que lo acompañan. Con relación al decreto de urgencia, creo que era una medida oportuna, pero entiendo yo de que en la medida en que esta es temporal, el momento que le hagamos la corrección, hay que cubrir algunos vacíos que tiene. Por ejemplo, el objetivo de la norma no era garantizar la reparación civil. El objetivo del artículo es muy claro. Lo que dice es garantizar el normal funcionamiento de los proyectos que están en manos de estas empresas concesionarias y la cadena de pagos. Cuando desarrollan el artículo 2, cuidan mucho de no hablar de consorcios, cuando la mayoría de las obras se han hecho en consorcio. Y cualquiera que lee la norma se da cuenta que el argumento de decir solamente aquellos que son condenados con sentencia ejecutoria o que han admitido la comisión de su delito, pero en las CIRSAs y en algunas otras obras es materialmente impensable, señor presidente, de que el consorcio, uno de los que participó en un consorcio que ha participado en la distribución de la utilidad de los compromisos del desarrollo de la administración del proyecto de servicio, por favor no sepa, que no sepa o ingenuamente no sepa el incremento que tiene en el momento que le dan las utilidades de la actividad en la que han participado con otras empresas. Por eso es que, fíjese, viendo bien el decreto, el artículo 2 cuando habla, dice personas jurídicas las vinculadas. Las vinculadas no es lo mismo que consorciadas, pues. Pero cuando se trata del artículo 5, o sea, de los pagos que el Estado tiene que hacer por el mantenimiento, operación de los servicios, ahí sí se habla de consorcio. O sea que actualmente es lo que lo quiero preguntar al primer ministro. Por ejemplo, aquí en el artículo 5 dice, las entidades del Estado que resulten obligadas a efectuar algún pago por cualquier título, o sea, tenemos que pagar el mantenimiento de las interoceánicas, etc. Así dice, así como a las sociedades o consorcios, ahí sí, o sea, lo que yo quiero preguntarme es ahora, o sea que no quiero mencionar los nombres para no pensar que podamos tener una direccionalidad contra la determinada empresa, pero Odebrecht ha hecho estas obras o estos servicios consorciados. Por lo menos hay dos importantes que lo han acompañado en casi toda su trayectoria, que es JJ Camet y Graña y Montero. Entonces a mí la preocupación que tengo es lo siguiente: Graña y Montero y JJ Camet, en virtud de esta ley, sí pueden remesar sus capitales al exterior. A ellos no se les prohíbe. El artículo 5 dice que no pueden transferir o darlo parcialmente al exterior. Y no solamente pueden hacer eso, sino también pueden internamente desviar sus recursos de uno a otras personas jurídicas, porque la norma no está referida a ellos. Dice, sí, la presunción de inocencia, pues. El hecho de que haya una delación no es fin de un proceso, es parte de un proceso. El hecho de que haya un proceso penal en curso y que terminará en 4 o 5 años también es parte de un proceso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la norma ha cuidado mucho de que en el artículo 2 no se hable de consorcios si son prácticamente el modus operandi en que estas obras han incurrido en delito y que son materia de investigación? Y cómo a la hora que sí tenemos que pagar por la ejecución o mantenimiento de las obras, ahí sí hablamos de consorcio. O sea, primer ministro, actualmente le estamos entregando plata, ejecución o mantenimiento de las obras, ahí sí hablamos de consorcio.
O sea, primer ministro, actualmente le estamos entregando plata al consorcio que administra las IRSAs, no están a buen recaudo el patrimonio de las consorciadas, cuando, si bien es cierto, no ha terminado el proceso, pero es elemental que iniciada una investigación sobre la cabeza de una organización criminal, obviamente que hay medidas preventivas. Han pasado ciertos días, entonces ha habido, por ejemplo, estas cartas donde dicen, oye, no se me paga. Como mencionó el ministro de Economía, ya hemos liberalizado varios pagos, creo que son hasta 6 o 7 consorcios o empresas, etcétera, para que se regularice los pagos. Sobre todo tenemos control, acuérdense, lo que es gobierno central, no tenemos control sobre lo que es gobierno local. Ahí es donde justamente se ha efectuado o se ha tenido este no pago, que es la carta que ustedes hacen referencia. Nosotros ahí estamos tratando de influir para que realmente se hagan los pagos de acuerdo al decreto de urgencia, porque tienen el pago. En el resto, lo que se tiene a nivel de gobierno central, más las regiones de Libertad, Lambayeque, le hemos dado todas las opciones para que se realicen los pagos y no se rompa la cadena de pagos. El tema de sustitución tiene que cumplir con los requisitos originales, es decir, la experiencia que se pidió en el contrato original, o sea, no es cualquiera el que puede entrar a sustituir. Y la última era... la retención. Acá no estamos cambiando la prelación, porque acuérdense, lo único que va a este fideicomiso es el margen. Trabajadores, acreedores, proveedores, eso se va pagando regularmente. Es solo el margen que termina siendo para la reparación civil, donde están los intereses del Estado. Pero bueno, dejo a la ministra y al ministro y me voy a la Junta de Portavoces. Un gusto estar con ustedes y seguramente nos vemos muy pronto. Todavía no, nos vamos a quedar con la ministra Marisol para poder terminar de absorber las inquietudes. Bien, en estos momentos entonces se va a retirar el presidente del Consejo de Ministros, el señor Fernando Zavala Lombardi, quien ha sustentado los alcances del decreto de urgencia 003-2017, que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela del pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. Son sin duda temas que se están viendo en esta 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento en el hemiciclo del Palacio Legislativo. El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, ha dicho que va a continuar con la ministra de Justicia, Marisol Perestello, quien también se está presentando con el ministro de Economía, Alfredo Torne. La empresa que nosotros hemos identificado por encima de Odebrecht es la número 33 que hemos señalado, Odbim S.A. Las demás están en la relación de control o las vinculadas. Y bueno, la delación que es la de Odebrecht. Pero en todo caso, los criterios objetivos para aplicar el 10% se los haremos llegar a la brevedad, porque sí hay un esfuerzo para establecer un criterio objetivo. Se los remitir, saliendo de la reunión, yo en las próximas horas se lo hago llegar a su oficina. A través del presidente, de manera que los demás miembros también puedan tomar conocimiento de cuáles fueron los criterios. Solo precisar que yo lo que dije y me ratifico es que mal haría en señalar responsabilidades porque no me toca. Yo puedo pensar que hay personas o empresas que han recibido plata de Odebrecht, tener la certeza, sobre todo porque tuve acá investigaciones cuando fui congresista con algunos otros, que a mí me dan la certeza de que hay responsabilidades. Pero como ministra de Justicia, a mí me corresponde defender la presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia supone que nosotros tomemos decisiones respecto a hechos objetivos. El D003 responde a dos criterios absolutamente objetivos: que asumiste responsabilidad penal en el Perú o en el extranjero, o que hay una sentencia condenatoria. Eso es lo que podíamos hacer con el D003. Lo otro hubiera significado sin duda que los congresistas aquí presentes hubieran declarado la inconstitucionalidad de la norma. Hemos protegido dos cosas: no entrar a tocar el contrato ley, porque tiene protección constitucional, nos hubieran ganado en CIADI, eso sería una vergüenza para el Estado peruano. Por eso es que hemos ido contra la venta futura
sin cambiar las negociaciones del contrato. El contrato se negocia tal cual, con responsabilidad solidaria si lo hubiera en el contrato, con cláusula anticorrupción si lo hubiera en el contrato, con el permiso del concedente si así se exigiera, con el permiso del MEF si así se exigiera. Se negocia el contrato, se pacta el precio, se pacta la forma de pago y después, un acto posterior, previo a la firma, es decirle al Ministerio de Justicia cuánto de esto retengo para con cargo a la reparación civil. Ese es el procedimiento. Nosotros no alteramos ni cadenas de pagos, ni nada. Acá quiero señalar que se atribuyó a SUNAT la responsabilidad, o sea, dijeron Estado, pero se referían en particular a SUNAT, que es el único que ha trabado un embargo directamente sobre las cuentas de Odebrecht, que es lo que tenía que hacer. Eso es lo que dice el Código Tributario. El Código Tributario además te establece que ante una contingencia, que es lo que está pendiente del Tribunal Fiscal, que es autónomo, ninguno de nosotros puede pedirle al Tribunal Fiscal que se pronuncie en un sentido o en otro, lo único que le hemos pedido públicamente y nos ratificamos en eso es celeridad, que determine en el corto plazo, ya lo ha vuelto a pedir el Ministro de Economía en esta sesión, que en el corto plazo defina qué contingencias son y qué contingencias no son, de manera que se puedan ejecutar los embargos. Lo que se hizo fue, SUNAT no encontró garantías mobiliarias. Ustedes saben que para trabar un embargo, primero se va contra la garantía mobiliaria. Lo último es ir contra cuentas, pero no había, pues. Por eso es que se fueron contra las cuentas. Ahora se está haciendo la transferencia, el propio Odebrecht está poniendo garantías mobiliarias, SUNAT no tiene ningún problema de hacer la transferencia de conformidad con el Código Tributario. Pero tampoco le vamos a pedir ni a SUNAT ni a nadie que renuncie al derecho de cobrar una creencia futura, sobre todo una empresa que se ha caracterizado por hacer las cosas fuera de la ley. Espero haber respondido todas las preguntas que se habían planteado, presidente. Gracias, ministra. Congresista Doctora. Presidente, solamente para recordarle a la ministra que necesitaríamos saber si se evaluó el tema de la responsabilidad solidaria, que ya está establecida en la normatividad, y cuáles fueron los sustentos para, en todo caso, dejarla de lado o no aplicarla. Ministra. Sí, presidente, la responsabilidad solidaria aplica desde la perspectiva económica y sin duda es una responsabilidad residual, es decir, cuando no asume responsabilidad la persona directamente implicada en un proceso penal, solidariamente, obviamente cuando se gesta, cuando se piensa un contrato de esta naturaleza, no se piensa en responsabilidad solidaria respecto a hechos delictivos, aunque aplique. Lo que nosotros hemos hecho es atacar directamente a las empresas, parte de un consorcio o no, que hayan tenido ya sentencia o que hayan asumido responsabilidad. Eso no significa que si se incorporan en los procesos penales en marcha las empresas consorciadas, inmediatamente ingresan a la lista. Pero antes nosotros no lo hemos incorporado, no hemos considerado. Hay otros mecanismos legales, o sea, de hecho el 003 no debiera ni siquiera ser necesario si tuviéramos mucho más solidez en nuestro sistema persecutorio respecto de futuras reparaciones civiles, ¿no? Estados Unidos, Brasil y Suiza lo han hecho, pero lo han hecho a partir de mirar dónde estaba el dinero de Odebrecht y está acá. Y nosotros no íbamos a permitir que se pagaran esas deudas y en el Estado peruano nos quedáramos viendo cómo nos pagaban residualmente a partir de sus contratos futuros en esos tres países, ¿no? Pero sí se tomó en cuenta la naturaleza de los consorcios. Gracias, ministra. ¿Sí? Congresista Torres. Gracias, presidente. Presidente, a través de usted a los ministros, algo no calza. No sé por qué hay esta sensación, y creo que es la que comparten todos los miembros de la comisión, de que algo no calza, que se nos están escapando algunas empresas que deberían estar inmersas en este decreto de urgencia. Le acabo de escuchar a través de la presidencia a la ministra de Justicia decir, no, lo que pasa es que la solidaridad es para efectos económicos y este es un tema penal. A ver, iniciamos esta sesión escuchando y diciendo de que el decreto de urgencia es un tema netamente económico. Entonces, es plenamente aplicable lo que ha señalado la congresista letona. Si el decreto de urgencia dice, oigan, vamos a corregir, vamos a asegurar que no se escape el dinero, estamos hablando de un tema netamente económico. Y si hay un consorcio, y el consorcio, tal como lo dice la Ley General de Sociedades, establece una
un contrato asociativo temporal en donde asumimos las responsabilidades de manera conjunta, creo que existe bastante justificación como para decirle, oye, tu empresa, si decidiste ir con una empresa como Odebrecht en un consorcio, así como has sido feliz durante años recibiendo utilidades que no te correspondían porque venían o provenían de un acto ilícito, bueno, ahora tienes que asumir el hecho de que tu asociado o tu consorciado era un delincuente. Ahí no estamos hablando nosotros de presunción de inocencia. Ahí nosotros lo único que estamos diciendo, como bien lo dijo la congresista letona, es asume tu responsabilidad como consorciado. Y claro, y es que acá ya me llega la confusión totalmente porque, digo, de acuerdo al decreto de urgencia que ustedes han señalado, si una persona tiene el 11% de una empresa vinculada con Odebrecht, ahí sí afectamos la presunción de inocencia, ahí sí afectemos que no existe ninguna confesión sincera. O sea, si tienes 11%, sí estoy habilitado para congelar, retener y todo lo demás. Pero si yo formo parte de un consorcio en donde tengo el 30, el 40% y el otro 60% lo tiene Odebrecht, no, ahí sí le hiciste bien, ahí sí te puedes escapar. Yo entiendo que el decreto de urgencia debe tener una buena finalidad. De hecho, creo que todos los días sentimos esa frustración cuando escuchamos noticias en el exterior de cómo vienen pagando, de cómo vienen reteniendo y cómo a nosotros sentimos que se nos está pasando la vida, de que están transfiriendo sus acciones, que están transfiriendo las operaciones y claro, le damos las facilidades porque entendemos que no queremos detener el país. Pero va a ser muy triste que al final nosotros tengamos sentencias a favor nuestro, podamos enmarcarlas y llorar al costado porque no tenemos de dónde cobrarlas. Creo que el decreto de urgencia se ha quedado corto. Creo, presidente, que acá hay un elemento indispensable y es decir a esos consorciados que asuman su responsabilidad. Durante años recibieron dinero mal habido. Eso es algo certero, porque ya lo ha dicho. Odebrecht ya lo ha dicho. Han dicho que ha habido corrupción. Entonces, han habido utilidades mal habidas. Muy bien, pues ahora les toca también asumir la parte fea de la historia. Te decidiste juntar con ellos, asume tu responsabilidad. Eso es todo, presidente. Gracias, congresista. Presidente, solamente para completar la idea y saludar a los ministros también. El colega Torres ha sido preciso. Este decreto de urgencia se analiza, yo recientemente he escuchado, y es netamente cuestión a lo que garantice la parte económica. Pero en la última parte se ha señalado también con respecto a la reparación civil. Yo creo que en Lima se está aplicándose recién el Código Procesal Penal. Es el nuevo modelo que se está implementándose y el Código Procesal Penal establece clarísimo: el Ministerio Público puede negociar con respecto a la pena y la parte civil puede negociar con respecto a la reparación civil. Eso dice el nuevo modelo del Código Procesal Penal. Entonces, en ese sentido, sería necesario que se coordine, que el Ministerio Público tiene que jugar también, tiene que trabajar en este sentido. Vemos permanentemente de que hay falta de oportuno intervención por parte del representante del Ministerio Público. Hay embargos preventivos. Si se ha iniciado ya investigación preparatoria, entonces inmediatamente la parte civil, en coordinación con el representante del Ministerio Público, deben hacer embargos preventivos, tanto nacionales e internacionales, como en Brasil han hecho embargos preventivos. Casi en otros países más han hecho los embargos preventivos y se garantiza la reparación civil. Nada más, señor presidente. Gracias, congresista. ¿Desean responder, ministros? Ministra Marisol Pérez. Gracias, presidente. Solamente responder su intervención. Yo sí creo que este decreto de urgencia es perfectible. Este decreto de urgencia no tiene antecedentes en la legislación nacional ni en la legislación internacional.
parto de la premisa que compartirán los abogados de que debiera de haber sido suficiente con trabar embargos, pero se está en un proceso en este momento de negociación de una colaboración eficaz de una mega magnitud que puede demorar 1 mes o 2 o 3. Y todos sabemos que en el momento en el que se da el decreto de urgencia, lo que había era temor en el mercado. Eso lo puede explicar el ministro mucho mejor que yo. Ha habido una retracción del mercado. Antes de que el decreto siquiera surtiera efectos, porque ni siquiera había salido la relación de las empresas, ya los bancos no querían pagar, no querían dar cartas de garantía, no querían dar cartas. ¿Cómo es lógico? Nadie quiere tener relación con una empresa que ha cometido los actos de corrupción a nivel político y a nivel económico de la magnitud de Odebrecht. Y lo que nosotros exigimos es, si nosotros no hacemos algo ahora, se para el mercado, se dejan de brindar los servicios, no se cautela la cadena de pagos generando mayor impacto, el impacto cadena a nivel de los proveedores más chicos vinculados directamente con Odebrecht o con cualquier otra empresa, y finalmente no vamos a cobrar 1 centavo de la reparación civil porque Odebrecht no tiene ninguna motivación para pagar en el Perú, dado que le hemos dicho que en cuanto cumpla sus contratos no volverá a contratar con el Estado peruano. Y esa fue la respuesta. ¿Puede ser mejor? Sin duda, congresista. Ahora, no encontramos un argumento, y se lo digo de verdad, que pudiera incorporar a los consorciados más allá de la responsabilidad solidaria para el caso concreto. En el caso gasoducto, por ejemplo, esto no es un secreto, en todo caso, por transparencia, simplemente hacerlo público. Nosotros recibimos una carta antes de ejecutar la garantía en que Odebrecht decía, en este contrato en particular no hubo ningún acto de corrupción. Claro, es irrisorio, pero la realidad es que lo que estaba adelantando era evitar que se aplicara la cláusula anticorrupción y que con eso nosotros no ejecutáramos la garantía. Y decidimos, porque estaba el estudio legal suficientemente sólido, ejecutar la carta, finalmente la ejecutamos y ese fue un primer paso. De nuevo, así han sido todos los pasos que hemos ido dando. Entonces, yo no puedo ir por responsabilidad solidaria en una norma general respecto de un contrato en particular. Por supuesto que aplicaré en los contratos en los que corresponda la responsabilidad solidaria, en el momento en el que se determine esa responsabilidad. Si ustedes encuentran desde el Congreso una salida legal que incorpore estos supuestos, nosotros por supuesto la vamos a respaldar. En el momento en el que dimos el decreto de urgencia, lo que consideramos constitucional, que no iba a afectar, aunque finalmente generó temor, el desarrollo del mercado, que iba a garantizar la seguridad jurídica, para que ningún país creyera que dábamos un decretazo y con eso rompíamos acuerdos económicos, fue esta fórmula. No ha sido una fórmula caprichosa, no ha sido una fórmula para cumplir, ha sido una fórmula que se ha trabajado con mucha seriedad con estos objetivos. Que no se lleven el dinero para que poder cautelar reparación civil, que no se rompa la cadena de pagos y que no se suspenda los servicios. Estoy segura que juntos, al margen de nuestras diferencias en algunos otros temas, seguramente muchos, podremos encontrar una medida que pueda ser mejor que esta y que garantice lo mismo con una mayor amplitud, y nosotros estamos dispuestos a que así sea. Estamos solamente enfrentando los problemas del día a día. Cuando empiece la bolsa a hacerse más grande, con la primera venta seguramente, podremos haber hecho ya un análisis de cuáles son los supuestos que se presentan y presentar una norma un poco más amplia, y estoy segura que contaremos con ustedes en eso. Muchas gracias, ministra. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Sí, he escuchado, por ejemplo, que es la norma en este caso, que no es única en el Perú, ¿no?, internacionalmente. Pero también hubiera sido bueno ahí considerar lo que ya señala la ley de sociedades, que tampoco hubiera sido inconstitucional. Es mejor exagerar para prevenir los recursos de todos los peruanos. Creo en esta exposición y de toda la intervención sería bueno que ustedes analicen y se puede perfeccionar y considerar los puntos que se han señalado, porque sería importante, y más aún, por ejemplo, en este decreto, el 003 y la reglamentación de la resolución ministerial del 0061 del 2017, no se garantiza, ¿no?, que se pueda romper esta cadena de pagos, porque quienes finalmente estarían siendo afectados son los pequeños y medianos empresas que han sido proveedores de todas estas, quienes ya han dejado de pagar. Entonces, ¿qué mecanismo? ¿Cómo van a hacer para corregir y que se cumpla con el pago de ellos? Porque muchos de ellos ya
han fracasado, según nos han señalado, y por eso es la preocupación y le trasladamos para que esto se pueda corregir lo más pronto posible. Yendo por un tema que también ha tocado y es de competencia de la ministra de Justicia, y nos gustaría que han o tienen pensado, por ejemplo, sabemos que la colaboración eficaz en el Perú solamente es con personas naturales, pero también es de público conocimiento que el Ministerio Público habría suscrito un convenio preliminar con la empresa Odebrecht, que estaríamos hablando una suerte de colaboración eficaz con persona jurídica ¿Y cuál es el amparo legal? No sé si eso la ministra ha hecho alguna consulta al Ministerio Público, porque sería importante saber, eso es lo que nosotros, y también por parte de la Procuraduría señalaba, ¿no?, que no hay ese marco legal que garantice este preacuerdo que habrían suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht. Me pide una interrupción el colega Edu, presidente, si usted lo permite. Congresista Edu. Gracias, presidente. Presidente, cuando una empresa extranjera se consorcia con una empresa peruana o una empresa nacional, es porque la empresa nacional conoce la legislación, tiene algún expertise, conoce cuál es la reglamentación para que finalmente puedan ser elegidas para que puedan realizar una obra. Lo que no entendemos de este decreto de urgencia, con relación a lo que usted ha manifestado, presidente, es ¿por qué ese 10%? ¿Por qué separar a las empresas que tienen 10%? Porque finalmente ellos han tenido los activos y los pasivos. Ellos cobraron cuando se inventaron, por ejemplo, hicieron crecer en algún momento algún cerro, el cerro era de un tamaño y lo hicieron crecer para que ganaran mayor dinero y eso lo cobraron al Estado. Entonces, separar al 10% es finalmente dar una opinión favorable para que esas empresas, o que digan que esas empresas no sabían de estos actos de corrupción. Entonces, yo no entiendo por qué el decreto de urgencia, por qué hace esa distinción para que las empresas que tienen 11% de los activos, ellas sí tienen algún vínculo de corrupción con las empresas, y el que tiene 9.9 no las tiene. Entonces eso me parece, por un lado, que hay que revisarlo, ministra, por intermedio de la presidencia. Y le quería hacer dos preguntas puntuales. ¿Se ha recaudado algún monto? Porque al inicio el Ministerio Público dijo que había un convenio entre Odebrecht sobre los 30 millones. ¿Eso ya está en un fideicomiso? ¿Qué pasó con esos 30 millones? Y lo segundo, hemos visto que algunos países, que Estados Unidos, están pidiendo ya una reparación. Por lo pronto, la justicia norteamericana ha pedido una multa de 2.600 millones de dólares. En el caso peruano, ¿hay alguna estrategia, hay algún monto que están proponiendo para el pago de estos actos de corrupción, que finalmente la plata de todos los peruanos se han ido a las arcas de estas empresas corruptas y de sus consorciados, presidente? Gracias, muchas gracias. Beteta. Para que concluya, congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, me gustaría que la ministra nos podría señalar si tienen pensado o creen conveniente o ellos no consideran importante de que podríamos dar una normativa en lo que concierne a una colaboración eficaz con personas jurídicas. Gracias. Para concluir, ministra Marisol Perestello. Perdón, ministro Torne. Sobre la cadena de pagos, efectivamente nosotros sí hemos estado preocupados por los pequeños proveedores. Sin embargo, nosotros tenemos todos los mecanismos para atender los problemas que enfrenten los pequeños proveedores. Lo que nosotros no vamos a atender son los proveedores de las empresas que han sido sentenciadas por corrupción. Eso nos parece que ahí hay una presión política que se está haciendo precisamente para que nosotros cambiemos este DU 003. Pero aquellos que lamentablemente están siendo perjudicados, habiendo sido legalmente proveedores y estando al tanto, creo que son empresas que se pueden atender, como dije en mi intervención anterior,
En el caso de los bancos, nosotros nos hemos reunido con los bancos, hemos hablado con ellos, hubo un cambio de actitud en muchos bancos y creo que lo que hemos visto es de que muchas de sus facturas han sido descontadas, el criterio de crédito es el que ha prevalecido y solamente los bancos han actuado bajo el amparo del decreto de urgencia 003 para las empresas que están sentenciadas a corrupción. Yo pienso que nuevamente hay que tener un balance entre lo que es la lucha contra la corrupción, de lo que son ya los excesos de algunas empresas que quieren de alguna manera hacernos retroceder para primar sus propios intereses, ¿no? Y tenemos que tener cuidado. El otro tema que me gustaría también dejar en claro es que el efecto económico de esta lucha contra la corrupción es muy importante. Lo hemos visto ya en los números de febrero. Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos totalmente llanos a combatir la corrupción y lo vamos a hacer, pero también hay un balance fino entre hasta dónde vamos en términos ya de la pequeña empresa. Creo que empresas que nosotros tenemos dudas si es que participaron o no participaron en actos de corrupción, no es nuestra labor hacer ese juicio, es la labor del Ministerio Público, del Poder Judicial. Y no deberíamos de hacerlo porque lo único que hacemos es que generamos incertidumbre en la economía y en los agentes económicos. Pide una interrupción la congresista Letona. Sí, gracias. Gracias, presidente. Presidente, el Premier, a través suyo, informó que se estaban haciendo gestiones, que a nivel del gobierno nacional se estaban haciendo los esfuerzos para reconectar la cadena de pago, unirla, no sé qué término es el que corresponde. Y se dijo también que para los gobiernos subnacionales, en el caso de gobiernos regionales y locales, también se estaban haciendo esfuerzos. Pero mi pregunta iba más allá de los esfuerzos lógicos que deben hacerse para reconectar esta cadena de pago. O sea, ¿qué acciones concretas, legales, se están introduciendo? Porque si leemos el decreto de urgencia y las normas complementarias que ha salido, no hay ningún mecanismo. Entonces, ¿qué pasa si esos esfuerzos terminan siendo esfuerzos nada más y finalmente esa cadena se interrumpe por parte del Estado? ¿Qué otros mecanismos requerirían? ¿Y cómo es que desde nuestro Congreso podemos apoyar para que se establezcan los mecanismos eficaces al margen de cualquier esfuerzo de carácter político o personal? Acá tiene que haber un mecanismo que haga que el Estado, que hoy está paralizado por la corrupción de Odebrecht, vuelva a funcionar. Porque tenemos funcionarios corruptos, pero también tenemos funcionarios y servidores muy buenos que no quieren firmar porque saben que pueden tener después responsabilidades. Entonces hay que establecer mecanismos que le permitan a esos buenos funcionarios, a los correctos, a los honrados, proceder con los pagos, pero también tener el respaldo jurídico, que es el que corresponde en estos casos, presidente. O sea, yo entiendo que el Premier está haciendo los esfuerzos a los que él se refiere, pero creo que esto va más allá de esfuerzos. Tiene que haber un marco jurídico, un marco legal que le permita a esos buenos funcionarios seguir ejerciendo sus funciones, sus servicios, dentro de un espacio jurídico que también los proteja. Porque lo que ha originado Odebrecht en el aparato del Estado es una parálisis. Hoy tenemos municipios, gobiernos regionales, ministerios aterrorizados con el tema de Odebrecht. Va a haber una fuga de talentos brutal y lo que nos corresponde es ver un marco jurídico. O sea, yo entiendo los esfuerzos, pero los esfuerzos no van a llevar a ningún sitio si es que un funcionario dice no tengo marco legal. Los corruptos van a seguir siendo corruptos, pero ¿qué pasa con los buenos servidores y funcionarios? No les estamos brindando la protección que corresponde para que puedan continuar con su trabajo y efectivamente esta cadena de pago ya no se ve interrumpida. Gracias, congresista. Ministro Torne. A ver, es una pregunta un poco complicada. Nosotros, cuando hicimos el DU 003,
lo hicimos pensando precisamente en que queríamos hacer dos cosas. Una es castigar a las empresas corruptas y la segunda es proteger a los funcionarios públicos que tomen decisiones ante empresas corruptas. Porque nuestra legislación, eso lo va a decir la ministra, no me voy a meter en temas legales porque aquí no me va a ir bien, pero nuestra legislación no tiene un mecanismo de castigo ante las empresas corruptas. Lo que trató de hacer el DU 003 es que ante el amparo de la ley, darle cierta posibilidad al funcionario público de que haga las suspensiones de los dineros para hacer la reparación civil, sin que ellos personalmente tomen un riesgo político. ¿Y por qué lo hicimos? Porque muchos funcionarios simplemente no querían firmar con ninguna de las empresas. Entonces, lo que yo pensaría un poco por su intermedio al revés. Lo que nosotros vimos es que estábamos en un clima de mucha incertidumbre económico, donde claramente no había un Estado de Derecho que ampare al funcionario público, y lo que hemos tratado de hacer con este decreto de urgencia es precisamente darle el amparo a ese funcionario para que se puedan hacer las transferencias, se puedan hacer los pagos, etcétera. Y yo pienso que esto ha funcionado bien. Lo que no ha funcionado bien es que la norma, lógicamente, tiene ciertas incertidumbres que ha traído al mercado. Y eso lo que hemos hecho nosotros por intermedio de Proinversión, por ejemplo, la semana pasada, la ministra y yo, que estuvimos en un seminario de Proinversión, que fue solamente dirigido a hablar sobre el decreto de urgencia 003, y se aclararon muchos conceptos. De ahí hemos ido y hemos hablado con el gobierno regional de Olmos, de Lambayeque. También nuestra actitud ha sido de irles a informarles de en qué consiste la norma. También hemos tenido conversaciones con el gobernador de La Libertad. En fin, nuestra función ha sido de proveer información de qué es lo que contiene esta ley y cómo es que se aplicaría y por qué los protege a ellos como funcionarios públicos. Yo creo que lo que nosotros deberíamos de hacer es ser absolutamente certeros de qué es lo que vamos a hacer con estas empresas y no dejar que esto contamine a otras empresas, porque eso es lo que genera el rompimiento en la cadena de pagos. Empresas que no están involucradas en este DU 003 son empresas que pueden operar normalmente, y hay que decirlo así, hay que hacer una labor conjunta de explicarle a todo el país de que si tú no has sido sentenciado por corrupción, pues no hay nada que tengas que hacer frente a este decreto de urgencia, ¿no? Muchas gracias. Presidente, si me permite, la congresista Beteta me preguntó sobre la colaboración eficaz de personas jurídicas, si me permite contestarle, y señalar solamente un requisito constitucional que sí me parece importante mencionar, porque la congresista Letona tendrá después que hacer la valoración de la constitucionalidad de esta norma, que es el tema de la materia económica y financiera, que debe ser el contenido y no el continente. Y aquí eso lo dijo textualmente una sentencia del Tribunal Constitucional que explicó que en la vida de un país todo tiene un correlato económico, y que no era eso lo que debía regular un decreto de urgencia. Por eso es que en este caso en particular, este decreto de urgencia no apunta a responsabilidades penales, apunta a temas económicos, cadena de pagos que no siempre son atendidos desde la perspectiva de una investigación fiscal. Una investigación fiscal tiene una naturaleza eminentemente penal. El rol persecutorio del fiscal es tal que es capaz de sacrificar sanción penal y sanción económica por información para establecer a nuevos responsables penales. Nosotros por eso hemos atacado el problema económico, desde la perspectiva financiera, cadena de pagos, reparación civil en tanto dinero que ingresa al Estado y que podía salir de él, y por supuesto la garantía de la continuidad del servicio. Sobre la colaboración eficaz, congresista Beteta, ya se ha regulado en el Código Penal la responsabilidad administrativa penal de las empresas. A partir de eso,
así como hay colaborador eficaz en personas naturales para la investigación de un delito, debiera de haberlo en el tema de personas jurídicas. En este momento no, porque la única figura que sancionaba a una persona jurídica en el Código Penal era el artículo 105. Pero ese artículo 105, por el que no hay ningún sentenciado, lo hacía a partir de establecer responsabilidad penal de un empleado de la empresa. Entonces, si tú encontrabas responsabilidad en el gerente de la empresa, eso podía terminar generando responsabilidad penal en la persona jurídica, en la práctica no se dio nunca. Ahora que hemos incorporado supuestos de corrupción, que a propósito ya se investigan en el marco del Código Procesal Penal, porque sí se aplica el Código Procesal por el solo hecho de ser delitos de corrupción, lo que se ha señalado es que este conjunto de empresas, dentro de algunos meses, cuando se implemente el compliance, van a poder asumir responsabilidad penal y en esa lógica debieran poder acogerse a la colaboración eficaz. Lo vamos a plantear dentro de la reunión que vamos a tener con el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación para ver cuál es el camino que podemos construir juntos. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Sí, congresista Herrera. Presidente, le hice la pregunta a la ministra sobre los 30 millones que ofreció Odebrecht, que habían hecho un convenio con el Ministerio Público, si eso ya se depositó en algún fideicomiso y si tienen algún monto en mente sobre la reparación civil de Odebrecht, porque en Estados Unidos ya se está viendo que lo han multado por 2.600 millones. Eso quería hacerle la pregunta. Gracias. Sí, aquí sí, presidente, con todo respeto, el monto que ha fijado Estados Unidos lo ha fijado con una proyección a los 12 países en los que han habido actos de corrupción. A mí eso me parece que es o sea, nosotros no podemos fijar un monto en una negociación a partir del daño que Odebrecht le ha causado a Honduras, ¿no? Parece que hay que respetar la soberanía de los estados. Lo que ha hecho Estados Unidos es ampliar su jurisdicción a todos los estados que han sido involucrados y afectados, y nosotros creemos que no es un referente que vayamos a tomar. Nosotros necesitamos establecer una reparación civil en función del daño causado al Estado peruano. Y confiamos en que la Procuraduría y la propia Fiscalía, en la negociación que está llevando a cabo, podrá establecer un monto aproximado. Nosotros estamos haciendo también los esfuerzos de hacer los análisis internos, pero en realidad lo que tiene valor es lo que diga el fiscal en su momento y lo que diga la Procuraduría. No tengo información más allá de los trascendidos del tema de los 30 millones, congresista, y yo preferiría, siendo un tema de exclusiva responsabilidad del Ministerio Público, que sea el Ministerio Público el que participe. Lo que sí sé decirle, también porque es de público conocimiento, es que todavía no se firme ese acuerdo y que estos 30 millones, según lo dicho por el propio fiscal de la Nación, fueron una especie de prueba de buena voluntad, al margen del acuerdo que se tendrá que firmar en el corto plazo si es que se concreta la delación. Sí preferiría que en eso quien le dé los datos exactos sea el Ministerio Público, que es quien tiene esto a su cargo. Muchas gracias. Antes de concluir, permítanme a través de la mesa hacer una reflexión. Qué importante es debatir los temas, porque debatiendo los temas las personas empezamos a entender, se empieza a difundir y también se empieza a perfeccionar. Por eso es que desde la presidencia de la Comisión de Constitución invocamos a que este tipo de participaciones, en donde de manera transparente se legisla y se puede intercambiar opiniones, sea el rumbo que nosotros sigamos. Eso bajo el principio de colaboración entre los poderes del Estado. El día de hoy no se muestra ninguna actitud obstruccionista, sino por el contrario, una actitud de querer entender las cosas y de querer ayudar para que las medidas sean verdaderamente efectivas. Quiero agradecer la participación de los señores ministros y a cada uno de ustedes, señores congresistas. Le pido a los señores congresistas no se retiren hasta antes de firmar los documentos que se han votado, habiéndose tratado todos los puntos de agenda. Señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Los que estén a favor, los que estén en contra, abstenciones. La dispensa ha sido aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 12 horas con 44 minutos. Bien, y luego de la Comisión de Constitución que hemos podido seguir de
17ª sesión ordinaria desde el hemiciclo del Palacio Legislativo, en donde ha expuesto el primer ministro Fernando Zavala, así como también pues se han visto diferentes predictámenes, hemos podido